problemas comunes en la redacción. Aprender a escribir es un proceso en el que suelen cometerse diferentes tipos de errores en los escritos. Incluso, estos errores pueden cambiar el sentido de lo que queremos expresar. Por eso, a continuación te presentaremos una lista de los problemas más comunes en la redacción para que los podamos evitar. Primero, nunca se debe separar el sujeto, nombre, del predicado, verbo y complementos, a menos que entre ellos exista un inciso. Segundo, en algunas oportunidades no hay concordancia entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, pensamos que gente es un sujeto plural cuando es singular, y al escribirlo conjugamos mal y generamos una discordancia. Tercero, se utiliza mal el llamado infinitivo introductor como si éste no correspondiera al sujeto de la oración. Se cae en este error cuando el infinitivo reemplaza el verbo principal. Veamos varios ejemplos. Forma incorrecta, decir que la reunión ha sido un fracaso. Forma correcta, quiero decirles que la reunión ha sido un fracaso. Forma incorrecta, agradecer la ayuda de las compañeras. Forma correcta, se agradece la ayuda de las compañeras. Cuarto, es recomendable optar por una economía del lenguaje. No adornar nuestro texto con adjetivos inútiles y expresiones complejas. Las oraciones deben ser sencillas y comprensibles. Quinto, a veces se suele repetir mucho en la escritura y no se usa todo el vocabulario disponible. Esto se debe justamente al hecho de privilegiar el lenguaje oral. Tenemos que tener siempre presente que no es lo mismo hablar que escribir. Sexto, se debe evitar el abuso de comodines como por ejemplo la cuestión, el asunto, la cosa, cuando verdaderamente sobran. Por ejemplo, es necesario recalcar la importancia de una cuestión como la urbanidad. Sería preferible escribir, es necesario recalcar la importancia de la urbanidad. Séptimo, es molesto y algunas veces incorrecto el uso de anglicismos cuando tenemos su correspondiente traducción en español. En la era digital que vivimos el uso de estos términos crece, pero por lo menos en la escritura es recomendable evitarlos. Por ejemplo, debe decirse correo electrónico en lugar de email, enlace en lugar de link, derechos de autor en lugar de copyright, en línea en vez de online, etc. Octavo, la escritura tiene un carácter musical y armónico, pero a veces pierde su musicalidad por construcciones de frases que no suenan bien y pueden resultar molestas al leerlas. Esto se conoce como cacofonía. Por lo general, las cacofonías aparecen cuando hay muchas repeticiones de sufijos o prefijos en una sola frase. Ejemplo, he estado trabajando en la construcción con motivación, perfección y dedicación. Por favor, firme la forma solicitada. Tráeme el trípode mientras trabajo abajo. Noveno, el uso excesivo de mayúsculas causa incomodidad al lector. Solo debería usarse para iniciar oraciones después de un punto y para limitarse a los nombres propios. Décimo, en general, en los textos no técnicos y literarios es mejor escribir los números en letras, a menos que sean cifras muy largas o complejas. Décimo primero, el uso excesivo de la I también es un problema frecuente. Por lo general, evidencia el débil conocimiento de las comas y del punto y coma. Décimo segundo, otros problemas de redacción están en el uso del queísmo y del dequeísmo. El primero se caracteriza por suprimir incorrectamente de la preposición de o en delante de la conjunción que. El segundo se identifica por el uso incorrecto de la preposición de delante de la conjunción que. Este problema se debe solucionar de una forma muy sencilla. Se debe construir la oración en forma interrogativa. Si aparece la preposición de o en para formular la pregunta, entonces la preposición se debe usar en la oración. También debe evitarse el uso excesivo de la partícula que. Décimo tercero. Otro error común es el uso incorrecto del gerundio. Este se identifica por la terminación ando, yendo
o yendo en los verbos. Su uso describe una acción preliminar a la acción principal o las dos suceden simultáneamente. El error aparece cuando se usa el gerundio para describir la acción que sucede posteriormente al primer verbo. Por ejemplo, María se durmió temprano, despertándose a las 3 de la madrugada. Lo correcto sería: María se durmió temprano y se despertó a las 3 de la madrugada. Para evitar este uso incorrecto se puede emplear la siguiente fórmula. Preguntar con el cómo al verbo principal. Si la respuesta la da el gerundio, es correcto su uso. Por ejemplo, empezó su exposición dando las gracias al jurado. Pregunta: ¿cómo empezó su exposición? Respuesta: dando las gracias al jurado. Acabas de ver algunos de los problemas más comunes en la redacción. Te invitamos a poner en práctica estas recomendaciones a la hora de escribir.